Yo salgo del Numancia, mi antiguo representante me dice como que, bueno, buena suerte. O sea, yo vi que se diluían mis posibilidades de fútbol profesional. Más vuelvo a Burgos como con las orejas agachadas, empiezo a entrenar con un equipo de tercera división allí, a hacer la pretemporada con el Pupolsa y me iba a poner a repartir con un camioncito. Estaba montado en un camión para repartir, Sí. y acaba el julio y agosto del año siguiente ascendiendo a segunda división. Ascendiendo a segunda división y con contrato de segunda división. Españoles cobrando, pues eso, te lo he dicho antes, 400, 300 euros, viviendo 4 en un piso. Nos metemos en playoff de ascenso a segunda división. Lo que nos pasa a la mayoría de los jugadores es que tú no tienes opción de elegir muchas veces. Que no somos Bellingham, no somos Vinicius. Ya. Que te dicen, no, el Al Nassr, el Manchester City, que va. Tú tienes un equipo y lo coges o no lo coges. Y si no lo coges, igual el siguiente que te llegue es bastante menos o de menos categoría. O sea, de poder ascender con el Algeciras a que me pueda firmar el Mirandés, En segunda, a ver que todo lo de primera ref no económicamente era la verdad que muy flojo y decido tirar para el Dense. Xavi Estasio se la da a Juanto I de Elda, así apodado. Me dicen que habían firmado un portero y que para mí había acabado una etapa que él creía que debía cerrar una etapa en Elda. hola a todos, bienvenidos una semana más a Climbers. Yo soy Manolo Luque y hoy tenemos a alguien especial, en una posición que es complicada en el mundo del fútbol, 4 ascensos a su espalda, así que Guille Vallejo, Buenas. bienvenido a Climbers, un Encantado. placer. Gracias a los colaboradores también que nos acompañan por aquí, Bueno, un poquito. lo dejamos ahí. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo va la vida por Ceuta? Pues bien, muy cómoda, disfrutando del momento ahora mismo. Bueno, 32 puntazos, ¿eh? 32 puntazos que se dice pronto. No es fácil en segunda división, un equipo recién ascendido, llevar los números que llevamos. ¿Cuál es la clave de todo lo que está pasando ahora mismo en Ceuta? Yo creo que el club viene trabajando desde hace muchos años. Yo tuve la suerte de llegar el año pasado y vivir la experiencia del ascenso a segunda división y yo creo que este año estamos por el mismo camino. Al final el club sigue una línea y yo creo que lo más importante y es un poco filosofía del club es la unión del grupo. ¿Qué le diría al Guille portero con 11 años con la trayectoria que estás consiguiendo? Pues bueno, al final yo creo que tengo que estar muy orgulloso de lo que he hecho, en lo que más o menos me he convertido, tanto a la hora de jugar al fútbol como persona. Pues de pequeño sí que es cierto que era un poco caótico. Sigo teniendo mis taras, pero bueno, yo creo que he corregido muchas cosas negativas que tenía antes. ¿Qué os pasa a los porteros? ¿Es una regla general? Sí, a mí siempre me decían de pequeño, para ser portero tienes que estar loco. Tampoco lo considero que sea así, pero sí que es una anécdota. Sí que es cierto que al final ponerte en una portería a que te den balonazos no es fácil. Impacta, y sobre todo porque al final estás solo, ¿no? Sí, bueno, al final los que acabamos de porteros suele ser no por vocación, no porque seas bueno, sino porque al final es el que sobra, el gordito, el que es malo con los pies. Bueno, yo lo tenía todo. Pero bueno, mira, ahora mismo en segunda división y disfrutando. Oye, porque ¿cuál fue la decisión que dijiste, yo quiero ser portero? Ninguna, es lo que te digo. Yo era una tanqueta de pequeño, más me apellido Delgado y había bromas con eso. Yo voy a la selección sub-12 de Castilla y León y el míster me llama Pancetilla. Y digo, cabrón, yo digo que soy un niño. Pero bueno, al final eso, tenía asma, tuve asma infantil y me gustaba mucho el deporte, me gustaba mucho el fútbol y pues donde menos me fuera a mover. ¿Dónde creciste? ¿En cantera? Empecé en una escuela de Burgos, se llamaba la Escuela de Burgos, que íbamos vestidos como arlequines, recuerdo, yo qué sé, creo que eran las medias amarillas, pantalón verde y una sudadera roja. Y bueno, eso era porque era muy pequeño, también me gustaba fútbol, tenía que hacer algo. Y bueno, me metí ahí. Después hice las pruebas en el Burgos Promesas, un equipo que sigue actualmente. Y de ahí pues
para arriba. Y llegaste a la cantera de Valladolid, si no me equivoco. Sí, con 12 años después del campeonato de España, que fui seleccionado por parte del Burgos Promesas. Hablamos selección Castilla-León. Sí, bueno, primero te hacen la selección de las provinciales que había antes, no sé si seguirá eso. Sí, sí, sí. Después selección de Castilla y León y a raíz de eso pues me firma el Valladolid. A partir de ahí, ¿te crees que hay posibilidades para llegar hasta donde hoy en día estás? A partir de ahí me vuelvo muy tonto. O sea, al final eres un chaval que te ves en un equipo de primera división en esa época, con el pecho para afuera, ¿sabes? Y sí, hombre, claro, al final te firma un equipo como el Valladolid, yo siendo de la comunidad de Castilla y León, que no había ningún equipo profesional más que el Valladolid, pues con el pecho para adelante y pensando que me iba a comer el mundo. Porque con todo ello conlleva, imagino, que irte allí a vivir o cómo era el día a día. Sí, me firman allí, tienen una residencia para jugadores de fuera y bueno. O sea, te vas a la residencia con 12 años, prácticamente. Claro, y coincido con un compañero, bueno, era mi compañero de habitación, Anuar, que es actualmente compañero de equipo. Y bueno, hay un caos. Éramos los más pequeños, éramos muy cabroncetes dentro de la residencia. Dejé los estudios de lado. Claro, mis padres se mosquean. Hace el esfuerzo mi padre de continuar llevándome a entrenar. O sea, me vuelven a llevar a casa y hacíamos todos los días 1 hora y algo de camino para ir a entrenar y 1 hora y pico de camino para volver a casa. Porque imagino que ya de tanto trayecto, algún año ya en qué categoría te darían una residencia, un sitio para... No, yo tenía residencia y me metí en el instituto y todo Pero por el... Por el Valladolid. O sea, es residencia el mismo club te daba la Claro, oportunidad. te lo daba todo. Lo que pasa que, claro, ya te digo yo que de de pequeño era un caos. O sea, soy un caos ahora, pues de pequeño era por 6. Y nada, al final mis padres entienden que lo más importante es que estudie y Claro. lo normal en un chaval y deciden, pues eso, continuar en el Valladolid. Lo que pasa que iba y venía todos los días. O sea que al final a tus padres hicieron un sacrificio porque imagino que económicamente era bolsillo de tus padres, ¿no? Sí, hombre, por supuesto. Al sea, en final esa categoría mis todavía padres no son aficionados al fútbol, mi madre es enfermera, no se dedican a nada relacionado. En tu casa nadie ha vivido... No hay ambiente de fútbol. Y mi padre hace un esfuerzo enorme, pues al final, cuando eres pequeño igual se lo echas un poco en cara, porque sientes que te han quitado la experiencia de estar en una residencia con jugadores y ahora al revés, ahora es agradecérselo, ya siendo más maduros, conozco Claro. el pedazo de esfuerzo que hizo y bueno, me permitió para aprender mucho. Porque ¿en qué categoría das el paso para estabilizarte o continúa hasta qué edad continúa con el trayecto de Burgos a...? Estuve varios añitos así. Sí que es cierto que, a ver, hasta que se produce eso, yo estoy en la residencia hasta que me dan las notas en Navidad. O sea, que son 3 meses allí en la residencia hasta que llega la realidad y... Sí. Y bueno, vuelvo a casa, pero siempre jugando en el Valladolid. Yo era cadete de primer año y estaba con el juvenil nacional. O sea, se supone que prometía, entonces me hacía a mí estar más echado para adelante. Que el club apostaba. Sí, exacto. En infantil me pagaban una miseria, pero ya tenía sueldo. Sería de lo único. ¿O Sí, había... yo creo, a ver, la gente de fuera sí que les ponían... Más facilidad. Es normal, tú comes en la resi, desayunas, cenas, tienes alojamiento, al final para tus gastos. No era un sueldo, era Sí, lo mínimo un para... detalle. Sí. Un detalle. Y bueno, continuó en el Valladolid hasta juvenil. En juvenil veo que se repite la situación que estaba viviendo. Al final hice 2 años en juvenil nacional y yo esperaba, siendo juvenil de primer año, dar el salto a División de Honor. Como el club no me ofrece esa posibilidad, yo decido buscar alternativa y bueno, al final sale el Burgos Promesas, que estaba en División de Honor ese año y he hecho el año allí. Siendo de primer año. Siendo de primer año. Jugué casi todo. Sí que es cierto que descendemos. Éramos un equipo, pues los 4 que destacábamos en Burgos y tampoco había posibilidades de fichar nada más. Y bueno, descendemos y
ya firmo en el Numancia, en juveniles del Numancia, y ahí sí que estoy una temporadita. Sí, porque ahí te tiras ya unas temporadas hasta llegar al filial, ¿no? Sí, llego al filial, a caballo con primer equipo. Porque ¿en qué tramo tú pasas del juvenil a estar en el día a día con el primer equipo? Ya el segundo año hablamos. Yo creo que fue el segundo año, bueno, el primer año que llego de juvenil allí, sería juvenil de segundo año, ya hago varios entrenamientos con el primer equipo, ya tantea con un primer poco. equipo, sí. Estaba el técnico andaluz muy mítico del Alcorcón. ¿Cómo se llama este? Que dice, me cago en los muertos del fútbol, en su puta madre. El mítico del Alcorcón era... Anquela. Sí, Anquela la verdad que me daba mucha bola. Era Anquela y Manolo Cano, que ahora creo que está en el extranjero. Hablé hace poco con él. Y bueno, sí, me daban la oportunidad, me hacían subir, entrenaba mucho con primer equipo. Estaba en segunda por entonces el Numancia, míticos Cedric, Lago Junior, Julio Álvarez, Natalio. Natalio sigue jugando. Y te veías, o sea, tú con esa edad te veías con la confianza y la autoridad de decir, oye, yo tengo capacidad para estar entre esta gente. A ver, yo no veía que desentonara. Sí que es cierto que me faltaban muchas cosas. Yo creía bastante más de lo que era. Yo si me miraba con el otro portero no veía diferencia, pero realmente había mucha diferencia. O sea, después con los años te das cuenta de que la experiencia es un grado, de muchas situaciones que cuando eres joven quieres correr y no es así. Y bueno, así es un poco la película de la Porque juventud. hace buena temporada, bueno, el último año tuyo del filial. Sí, bueno, nos quedamos fase de ascenso, cosa que yo creo que nos ha vuelto a repetir en el Numancia B. Hicimos fase de ascenso, eliminamos al Figueres, eran 3 eliminatorias. Eliminamos Figueres, eliminamos a Sariñena. Esa etapa ya eres tú senior. ¿O sí, sigue fue siendo? mi primer año senior. Sariñena y después nos elimina el Izarra. Porque las posibilidades en ese año, tú veías, por ejemplo, me comentaba del Sí, Valladolid, dice, el Valladolid apostaba realmente por mí, decidiste irte, el Numancia en esa etapa realmente apostaba por Guille. Sí, yo creo que sí, la verdad que me daba mucha bola, lo que pasa es que hubo un cambio de entrenador de primer equipo, pidió una serie de jugadores, una serie de porteros y yo no entraba en los planes. Entonces, no sé, fue al segundo año de senior, me toca abandonar y ver otra cara de la moneda. O sea, yo salgo del Numancia, mi antiguo representante me dice como que, bueno, buena suerte. O sea, yo vi que se diluían mis posibilidades de fútbol profesional. Más vuelvo a Burgos como con las orejas agachadas, empiezo a entrenar con un equipo de tercera división allí, a hacer la pretemporada con el Bupolsa y me iba a poner a repartir con un camioncito. O sea, eso iba a ser mi sueldo y bueno, pues la vida que tienen muchos jugadores de tercera ref o menos categoría. Y bueno, según se va alargando el verano, se lesiona Palazzi, portero de la Cultural Leonesa, y Leandro se estaba recuperando de una lesión que tuvo y pues, Rubén de la Barrera, pues de tercera división y eso, se ve que me conocía y decide llamarme para la Cultural Leonesa. ¿Qué pasa? A mí me firman para el filial. Las condiciones que me daban eran para ser el filial, yo creo que estaba en preferente. Eran unas condiciones de la leche. Y digo, pues para estar repartiendo aquí en Burgos un camión y jugando los fines de semana, Lo intento. digo, me la juego. Al final voy a cobrar lo mismo en un lado que en otro. Y yo sigo con lo que realmente me gusta, que es más profesional, más... Y nada, no jugué ni un partido con el filial. Primer equipo. Primer equipo, yo creo que a partir de Copa del Rey... ¿Hay algún partido que te marque en especial? Sí, yo creo el partido de Copa del Rey, no me acuerdo ya contra quién fue. Yo creo que había dudas en la portería porque es eso, Lea no estaba totalmente recuperado y bueno, el míster decide ponerme en Copa del Rey. Hago buen partido y el siguiente partido, que era en Coruso, antes de salir
a dar la alineación, me coge Rubén y me dice, ¿juegas tú? Y yo, Frío, no vean. pues nada, del tirón para adelante. Y nada, realizo muy buen partido y me sigue dando mucha bola. Al final juego 28 partidos. Segunda vez. Segunda vez, siendo sub-23. Muy bien, muy bien. Y ese año encima ascendemos al primer ascenso, a segunda, con la Cultural después de... O sea, voy a poner en contexto. En julio-agosto estaba montado en un camión para repartir. Sí. Y acaba el julio-agosto del año siguiente ascendiendo a segunda división. Ascendiendo a segunda división y con contrato de segunda división. O sea, del dejarlo blanco, y... del blanco al negro en un segundo. Y fue al final... Sí, al final yo creo que también el fútbol es decisiones, es en muchas ocasiones suerte. Pues ya te contaré más adelante. Yo firmo en un Algeciras que venía de pelear por no descender. Y ese año, con jugadores cobrando 400, 500 euros al mes, nos metemos en playoff de ascenso a segunda división. Pero eso ahora llegará, pero me va a contar No, sí, luego te lo cómo cuento. fue porque la Baraja cuando sales del equipo anterior, que me has comentado, sales de tercera, del Numancia B, Numancia. la Baraja se te cierra. Se me cierra. O sea, imagino que la Baraja... Y después viene el Mago Pop y la obra entera. Claro, pero la abres tú. O sea, y ahora sí te querían los representantes, se viene imagino. el truco de magia, sí. Ahora, ahí llueven. Ahí O sea, llueven, la Cultu me renueva, todo genial, había muy buena sinergia. Y nada, pues se acaba la temporada. Y Guille, que él en ese momento a un futbolista, tú porque tienes la experiencia, cuando has visto lo que te puede hacer un representante, cuando realmente lo necesita él, ¿no? Porque en un mal momento es quien te debe abrir las puertas, cuando tú tenías las cartas en el poder y la sartén por el mango, de decir, ahora te puedo elegir yo a ti, ¿en qué te basas? ¿En qué se basa un futbolista para elegir el representante? A ver, yo en ese momento era un chavalito joven y tenía muy buena relación con el capitán del equipo y claro, al final cuando ves que un chaval destaca y tal, al final te lo llevas siempre a tu terreno y firmé con el mismo agente que tenía el capitán. Y bien, la verdad que me abrió muchas puertas. Después, a lo largo de los años, pues no he continuado con él por diferentes motivos, pero en ese momento muy bien. Y se abre la puerta Del Elche. Ya estamos hablando de un histórico. De un todopoderoso en horas bajas. Pero sí, pues fue el año... Podría descender a segunda B, ¿no? Sí, por el tema de impagos, no sé, creo que les descienden de primera a segunda A y Sí. ese año deportivamente bajan ya, pero ya vas a un equipo, a un transatlántico, por así decirlo, con obligación de ascender. Y claro, yo venía de jugar en la Cultural, de hacerlo bien, mucha confianza y llego allí, es un fútbol totalmente diferente. Mucha gente... ¿Quién era el míster? Es que tuvimos tres. El primero creo que está en el Torrent ahora, no me sale el nombre. El segundo fue el mítico jugador del Villarreal, Josico. Y el tercero ya, el que nos mandó para arriba, fue Pacheta. De nuevo. De nuevo. Sí, al final sí que es cierto que yo llego a Elche con muchas ganas de disputar el puesto, yo me veía que había jugado un montón de partidos, me veía en dinámica, me veía con ritmo. Y claro, está José Juan de portero. José Juan mítico de ¿no? Lugo, sí, Alcoyano. Y bueno, pues al final, segunda B, los místers para mí tiran un poco para el portero veterano. No tengo mucha participación, no sé si jugó 9 partidos. Yo he visto una y te mete Fernando Torres 2 goles en el Metropolitano, que por cierto a Vieto lo retira. A Vieto lo retiro. Sí. No, lo hemos hablado antes, pero la conversación la he sacado yo, ¿eh? Es cierto. A Vieto, el pobrecito, muy bien, tiene un montón de unos contra unos, finalizaciones y... No, o sea, me he informado un poco para tu trayectoria y tal. Mira, y justamente he visto ese partido en el que la realidad, creo que el partido de ida os toca el Atlético de Madrid en Copa del Rey, partido de ida que juegas también los quedamos 90. 1-1. 1-1.
Y allí creo que perdemos 3-0. Sí, Mete Jiménez y Torres 2. Ah, Torres son 2 buenos goles, ¿eh? Sí. Pero no, Pero para el partido paró un montón. O sea, quien Sí. tenga la oportunidad ahí de ver ese resumen... Sí, yo he visto alguna vez el resumen y digo, joder, esto ahora no lo habría hecho, ¿Sí? ¿sabes? No en cuanto a las paradas, sino situaciones de juego que actúe de una forma y yo creo que ahora habría actuado de otra, ¿sabes? Al final, es lo que te digo, los años te dan un grado de experiencia y una forma de saber distinta leer el de juego ver de las otra cosas, manera. claro. De hecho, hay una que creo que el segundo gol de Torres, una mano abajo, que el rechace ya es que prácticamente Sí, te, sí, deja, sí. te deja vendido. Pero bueno, suma, sí, por las aportaciones que tiene son bastante... El primer entrenador era Vicente Mir. Vale, Vicente Mir, que no me acuerdo no la del tenemos. nombre. Y ese año, en cuanto a participación, me dices que... Nada, que... muy poquito. Encima coincide que, o sea, fíjate cómo es el fútbol, que la cultural, yo teniendo contrato en la cultural, desciende y yo subo con el Elche. Que si podría decir la papeleta, podría... Claro, o sea, si hubiéramos jugado bien las cartas, Ya. yo creo que en caso de ascenso debería haber tenido contrato. Claro, viéndolo ahora no me pasaría. Si yo firmo un contrato, ahora eso no me pasa. Claro, pero en ese momento yo pensaba, digo, la cultural va para arriba, con la Spire detrás, no sabía lo que era el fútbol profesional realmente. Y nada, la cultural va para abajo, el Elche va para arriba y yo me quedo sin equipo en verano. O sea, llega el 30 de agosto y había tenido cosas y acabo rescindiendo de la cultural el último día de mercado. Y me El quedo... último día tú te quedas... o sea, quedo sin nada. hablamos de que Mira, llegas... hay una anécdota muy buena, pues el Depor B, en segunda B, quería firmar portero. Y yo estuve hablando, tenía conversaciones con ellos, estaban interesados y acabaron firmando a mi actual compañero, a Pedro López. Pedro, que no se venía del Betis, Pedro venía del Betis de jugar en primera, de división. hecho, Sí, jugó varios partidos en primera. jugó en primera. Y al final yo me quedo sin nada. Y, Sin nada. tío, Y otra vez de verlo verte, todo tío, negro. O sea, te casca un ascenso con la Cultu, Sí. siendo protagonista. Me casco otro con Te el, casca otro Elche. con el Elche. Dos seguidos. Tienes que volver. Vuelvo a León, entreno en verano. Me dicen que, claro, que al ser yo ya acababa de acabar sub-23, Ya no era sub-23. ya no era sub-23, entonces iban a quedar se quedaron con Palazzi. Un portero mayor de sub-23 y otro de menor de sub-23. Entonces yo no tenía hueco ahí. ¿Qué pasa? Que a día 30 de agosto pues no habíamos llegado a un acuerdo y rescinden. Yo como no tengo nada, no quiero salir, obviamente, y me rescinden. Y otra vez, a mochilita, las maletas y para casa. Y que Bueno. que llevadero. Porque ahí vuelves a esperar que alguien te mueva la carta, ¿no? Sí, no, ahí ya tenía el agente que te digo, con el que había firmado, con el capitán, y se me abre la posibilidad la única vez que se me ha abierto en mi carrera, de estar con el Burgos. Pero no... Un Burgos en segunda B. Burgos segunda B. El entrenador de porteros me había tenido a mí en la cultural, bueno, hablo con el míster tal, y me dejaban entrenar con ellos. Son muy positivos, porque al final no pierdes ritmo y sigues sintiendo futbolista. Sigues en dinámica, yo muy cómodo para mí, pues estaba en casa, iba, entrenaba, y sí que es cierto que te queda la espinita esta del competir los fines de semana. Y nada, poco más, mes y medio, y aparece el San Sebastián de los Reyes. Manolo Cano era el entrenador, que había estado con Anquela, claro, en el Numancia, y Xavi Irureta se lesiona de gravedad, se rompe la mandíbula en un golpe y me llama. Te voy a parar, pero es una putada, o sea, es putada doble, pero oye, los porteros vivís de la desgracia prácticamente de otro portero. En ese aspecto sí. O sea, que porque se entienda. Yo no podría haber entrado en ningún otro equipo si no es por una lesión de gravedad, porque no te dejan tramitar fichas. Y bueno, ahí también tuve un lío para tramitar la ficha en el Sanse. Pues yo firmo claro, en octubre y hasta diciembre no puedo jugar. No puedo jugar porque la tramitación de la ficha P en la federación, no sé qué narices pasaba, que no les tuve que mandar un escrito, abogados,
Y al final, cuando Pero tú estabas libre, ¿no? Yo estaba libre. Yo estaba libre. O sea, tú puedes firmar en teoría con cualquier equipo. Exacto. Pero no sé qué pasaba con la tramitación de la ficha y no se pudo tramitar hasta diciembre. Un partido jugué con el Sanse. ¿Y tú seguías entrenando en el día a día? Sí, imagino que estarías con ellos durante... No, a mí me firmó el Sanse, salí en redes sociales que me había firmado el San Sebastián de los Reyes. Estoy allí, dinámica de grupo, todo genial. El míster que me conocía con ganas de que jugara. Los entrenamientos muy bien, todo muy bien. Pero la federación no daba el ok. Y al final, cuando dio el ok, estamos hablando de diciembre. Cuando dio el ok, fue un partido en diciembre y firmó en el Valladolid. Porque... ¿Y es cómo un firma caos. en Valladolid después de que...? Porque imagino que el Sanse dice, bueno, pues tenemos ya por fin la licencia de Guille, Pues vamos a darle un crédito, ¿no? Yo cuando firmo en el Sanse firmo hasta enero. Vale, que firma 6 meses. Firmo hasta que se recupere el portero. Vale, vale. A mí me venía bien, al club le venía bien. Vale. Y firmo eso hasta el 1 de enero. Entonces el 1 de enero yo quedo libre. Y el portero del Valladolid, Diego Barrios, que está ahora creo que en el Linares, estaba tocado del hombro tal y pues al final viejos conocidos. El Valladolid me llama y... ¿Del filial del Valladolid? Del filial del Valladolid. Filial de Valladolid. Estaba mi chica viviendo allí también y digo, mira, oportunidad de oro. Y aparezco en Valladolid, otra vez mochilita y... Otro tío, imagino que el chico que llegó a la residencia ya estaba un poquito más maduro. Ya era otra cosa, ya aprendí a respetar mucho, sabía dónde estaba, sabía lo que me jugaba, ya no era aquella locura. ¿Y qué tal? Valladolid, pues una experiencia muy buena, la verdad, estaba allí mi chica viviendo, decidí ir para allá y bien. Estaba de compañero en portería con Samu, está ahora el chico en... ¿Pilar? No, Samu está en el Antequera, Samu Pérez. Ah, vale. Él estaba a caballo con primer equipo y eso, pues y al final llego, ve que estoy haciendo bien las cosas, tal, pues un poco de tensión, pues él era portero del primer equipo como tal, pues como muchos chavales hoy en día que están a caballo con primer equipo y cuando bajan juegan. Pues Miguel Rivera, que era el entrenador del filial en esa época, pues decide ponerme cuando empezaron a ir mal las cosas y la verdad que hago muy buena temporada. Termina el año completo. Termino el año completo, se salva el equipo, todo genial y bueno, pues a la espera otra vez de un verano. En un filial que no era sub-23, o sea que la opción de subir al primer equipo... Era inviable. Sí que es cierto que iba a entrenar, entrené bastantes días con primer equipo, pero era inviable. Era o hacer otro año... Ah, tú eres consciente, cuando firmaste ya eres consciente sí. de que... Sí, yo firmo al final, me parecía buenas condiciones, me parecía buena oportunidad de volver a jugar y a tirar para arriba. Y nada, acabo allí el año y lo primero que me sale lo cojo. Digo, este año no me quedo... ¿Guijuelo? Digo, no me quedo sin equipo. Guijuelo. Muy bien. Sorprendentemente muy bien. Yo soy un... Histórico de segunda B. Sí, aparte yo soy un tío muy de campo, yo me fui con mis perretes por allí, yo me hacía rutas por la montaña y tal, yo solo. Y bien, fue un año raro respecto a... fue el COVID, el equipo... Pero el año después o el que separa. El que separa la liga. Sí que es cierto que empezamos bastante canallas. Hubo dudas, hubo cambio en la portería, jugó 2-3 partidos Talib y después volví a entrar yo. Y bien, tío, estaba jugando bien, estaba a gusto en el sitio, el entrenador de porteros era un fenómeno, tengo mucha relación con él ahora mismo. Y cuando mejor está el equipo, que estábamos ahí a puntito de caramelo para entrar al playoff, éramos de los equipos menos goleados de la liga. Se para todo y sin vistas a que se fuera a reanudar. Sí, sin vistas que se fuera a reanudar. Porque a nivel individual me dices que estaba todo bastante muy bien. Sí que es cierto que... ¿Con números? Sí, los números muy buenos, las condiciones ya no eran las mismas que en Valladolid, pero por suerte tenía un colchoncito del año de la cultural.
Y bueno, pues... Había primas todavía de que... Sí, iba con el saco. No, fue buen año. Lo que pasa que es eso, que al final cortaron casi a mitad de temporada. Sí, sí, justo que creo que se cortó cuando los 4 que estaban en ese playoff eran justo los que iban y jugaban después. Claro, jugaron los de playoff y los demás, yo me acuerdo. Sí, claro, sin lesiones. Me acuerdo entrenar en Zoom, en casa. Sí, o sí. sea, el mister todas las mañanas, uy, qué pesado era, Ángel. Todas las mañanas, a las 10 de la mañana. Sí, pero tío, tenías campo para... Bueno, tampoco no podías salir. No... Yo tenía la excusa de los perros. Claro. Yo me iba a pasear, no está bien, pero Pero cuando, sí. cuando los perros lo necesitaban, yo obviamente los sacaba. Hay que dar el servicio. Y nada, pues bien, acabó el año y Algeciras. Guille, ¿qué diferencia hay de un filial a irte a un equipo, vamos a llamarlo senior, sin aspiraciones aspiraciones a primer equipo? Sobre todo a nivel de vestuario, hablando a nivel humano. Yo cuando llego al Juelo, para mí es un poco choque. Porque el que haya estado allí sabe cómo... No sé cómo está ahora, pero el campo, el vestuario, el ambiente venía del Reino de León, del Martínez Valero, de entrenar en el Zorrilla, y llegas allí y dices, wow, ¿sabes? Un vestuario Vuelve muy a tercera. chiquitín, sí, club muy familiar, que te hace sentir muy a gusto, pero es como decir, joder, hace nada estaba aquí y ahora he vuelto a... Y sí, joder, al final los filiales son gente joven, gente muy dinámica, y esto es más gente que lucha por mantener a las familias, que la mayoría tienen hijos, que tienen una hipoteca a la espalda, un coche que pagar. Entonces se vive diferente. O sea, tú en un filial ganas dinero, no tienes preocupaciones más que jugar o Porque no te lo jugar. dan todo prácticamente. Exacto. Tú te cambiabas dentro del estadio, en el vestuario, instalaciones perfectas, balones tu ropa, todo. Comida, todo eso. Sí. Un club profesional. Y llegas allí y ya está. Carlos Rubén tenía 36, 38 años. Jonathan, que había jugado en Primera División también, 36, 38 años. Me acuerdo que vino Urco Vera, un mítico. Tú eras el portero y Sí, al sí. final tú eras el que manda. Sí, Tú eras el que dirige allí al cotarro. claro. Porque dirigir a unos chicos que más o menos son de tu quinta, o incluso en un filial del Valladolid, Sí, que igual eran más pequeños que yo. tú, pero pegarle, ¿cómo es pegarle una voz? Pasas de gallito a gallina. Claro. ¿Sabes? ¿Cómo? Pero bueno, yo Bueno, imagino que tú lo gestionas bien. Yo tengo una personalidad fuerte, Exacto. soy muy jovial, siempre con buen rollo, siempre con bromas, entonces se lleva bien. O sea, yo nunca he tenido un problema en un vestuario por un veterano, soy muy respetuoso, soy muy bromista con quien puedo y tal. Y bien, pero es lo que te digo, es un cambio muy grande de no tener cargas a tener cargas y tener que ganar para cobrar el día 1. Y pues por esa época pues yo creo que tampoco sigue habiendo mucho control en tema de tercera ref, segunda ref y primera ref en cuanto a pagos. Pero yo me acuerdo que cada vez que se retrasaban 10 días, eso era la guerra. Eso era la Se guerra. comían allá el precio. Claro, eso era la guerra. Y no, que es que tengo que pagar la hipoteca, es que tengo que pagar... Era el pan de su hijo. Porque Claro. pasa... Y en el Valladolid cobras el día 30 y nada. Ya está. No tienes preocupación ninguna. Una maravilla. Pasa del COVID y... Pasa el COVID y firmó en un equipo que estuvo el año anterior peleándose por no descender y casi descendido por temas que han salido en prensa y esas cosas. Y llegamos y se nos aparece la Virgen. O sea, compañeros cobrando, pues eso, te lo he dicho antes, 400, 300 euros, viviendo 4 en un piso. Nos metemos en playoff de ascenso a segunda división. Playoff de ascenso a segunda división con un Algeciras. Mister... Salva Ballesta, Salva Ballesta. un mítico de... Ahora está por ahí, Leyenda de España, algo del por ahí. fútbol español. Yo sé que está metido en la radio y... Creo que lleva algo de tema de Leyenda de España, pero... ¿Qué tal? Sí, también lo he visto en redes ¿Qué tal, sociales. Salva? Salva, pues un tío muy directo, un fútbol
yo creo que se complementaba bien con el segundo que tenía, con Juan Benaver, y eran un poco de mix de un fútbol directo y muy competitivo a lo que se lleva un poquito más ahora, que es el fútbol de toque. Entonces, ¿Esperabas tú esa opción cuando realmente dejaste Guijuelo? no, yo esperaba, digo, Claro. lo que me salga, si no renovar aquí, al final, lo que nos pasa a la mayoría de los jugadores, que tú no tienes opción de elegir muchas veces, que no somos Bellingham, no somos Vinicius, Ya. que te dicen, no, el Al Nassr, el Manchester City, que va, tú tienes un equipo y lo coges o no lo coges. Y si no lo coges, igual el siguiente que te llegue es bastante menos o de menos categoría. Y la primera que te llegó lo tuviste claro y cogiste el pájaro. Sí, sí, me llamó Salva, estuvo hablando conmigo y decidí, digo, aventura, pues a Algeciras. Así Y la verdad, fue un espectáculo de año. Fue un espectáculo de año, pues empezaron a salir las cosas, jugadores rindiendo por encima de sus posibilidades y ya te digo, hasta que nos eliminó la Real B de Xabi Alonso en el minuto 114. ¿Ese playoff era un partido, era de ida y vuelta? No, eran 2 partidos, solo era partido único, ¿vale? ¿Y en qué sitio? Está en neutral, imagino, ¿no? Extremadura. En Extremadura. Fue todo allí en Extremadura. Fue el mítico del Badajoz Vale. que había arrasado durante la Liga y el Amorebieta Se lo cargó. se lo carga en su Sí, estadio. sí, sí, sí. Pues fue ese playoff allí en Almendralejo y a puntito de ascender con el Algeciras. Y ahí llega un verano que he hecho buen año, hemos estado a punto de ascender y me sale la opción del Mirandés, segunda división. Y digo, bueno, Ya me toca. ya me toca. Joder, había hecho muy buen eran muy casi buen- 3 ascensos, ¿no? muy buen Prácticamente. año. ¿Qué pasa? Yo juego media temporada con unos huesecillos metidos en el tobillo. Entonces me tengo que operar que según acaba el playoff. Me opero, sale la opción del Mirandés, ya se habla con Chema, tal. Y finalmente, pues al final somos números, somos piezas y decide firmar a Ramón Juan. Ramón Juan, actual portero del Ibiza, que le para 2 penaltis a Dembélé esa temporada con el Cornellá, jugó con el casco. Pues deciden firmar a Ramón Juan y yo un poco quemado, un poco quemado. Me salían cosas de primera red, pero era el primer año que se hacía la primera red y no merecían la pena, ¿sabes? O sea, en cuanto económicamente no merecían la pena. Y me salen 2 posibilidades de segunda red, Hércules y el Dense. Y como que no fuiste al histórico. Y cualquiera dice, pues yo me hubiera ido al Hércules. Digo, ya, claro, tú miras lo económico, al final en un lado me daban más que en el otro y te la juegas. Te la juegas, pues si tú sales del Hércules, aún has estado en el Hércules y tienes un nombre. Yo digo, no, me voy al Eldense estos que acaban de ascender de tercera ref a segunda ref, han cambiado el campo. ¡Qué locura! Yo ahí actué de pesetero, miré por la cartera mía y digo, pues al Eldense de cabeza. Te coges de estar a punto de estar en segunda división a Sí, estar sí. en la. Pero dos porque veces separa con- las categorías, o sea, Claro. está primera, segunda. Y de segunda está primera federación Y segunda y baja federación. a la cuarta categoría del fútbol español. Sí, o sea, de poder ascender con el Algeciras a que me pueda firmar el Mirandés, En segunda, a ver que todo lo de primera ref no económicamente era la verdad que muy flojo y decido tirar para el Eldense de cabeza. Digo, hola, mochilita otra vez y para Elda. Y en Elda la verdad que allí te encontraste el míster, ¿no? sí, El Celta ahora. a ¿No estaba José Juan? JJ, sí. Está ahí. Fue el... ¿Te llamó él? Sí, me llamó él. Me llamó él. Dice que le había gustado en los playoffs y tal. Y digo, bueno, pues nada. Vamos para allá. Buen contrato, firmó 2 más 1 más 1. Más seguro también Sí, un poco. futuros. Y nada, la verdad que en él daba todo muy fluido. Muy fluido. O sea, empezamos la temporada, sí que es cierto que no es las mejores temporadas del equipo,
con sueldos muy altos dentro del ¿Qué club. grupo de futbolistas te encontraste? ¿Un poco un perfil como el tuyo mantuvo el bloque que venía de tercera? No, de tercera Nada. se cargaron a todos. A todos. Sí que es cierto que cuando yo llego en verano está todo el bloque de tercera división y según van pasando los días esto era como el quién es quién. Hacían así y uno menos. Y mensaje al grupo, bueno chicos, el club ha decidido... Caían como... Sí, y iba viniendo otro, iba viniendo otro, iba viniendo otro. Si eran gente contrastada en segunda B... A ver, el poder de la pasta. Sí, sí, total, total. Firmamos jugadores por bastante pasta. Me acuerdo Salinas, En una categoría que era... Musa, sí, sí, sí. Jugadores potentes. Pajarero, Forte, unos míticos que habían jugado toda la vida segunda B. Y bueno, hacemos un grupo espectacular. La verdad que con JJ siempre se suele hacer Buen grupo. muy buen grupo. Y estamos hasta la última jornada para meternos en playoff. Y la última jornada cae de cara, nos metemos en playoff como cuartos, y ese año ascendemos a Primera Red. ¿Qué eliminatoria tenéis? Real Sociedad C, o sea, yo venía con los fantasmas. Has tocado todos los filiales de... Yo venía con los fantasmas de la Real Sociedad B que nos habían eliminado el año anterior. Pues sí, estos son Cada año son más niños, digo, cada año pequeños. son más pequeños. Y fue Real Sociedad C y Sestao River. La final. Sí, Sestao River. Muy buen partido. La verdad que un partidazo. O sea, jugándolo todo tú, imagino. Sí. Tengo una parada de ese partido espectacular. Espectacular. A ver si la podemos poner. Digna de ver. A ver si podemos poner esa foto. Aparte que me pego una crecida que no veas cuando la paro. Minuto 85, un remate de cabeza al segundo palo y... ¿Cómo iba ahí? 0-0. Ah, 0. 0-0. Ascendemos y el año de Primera Red, pues se mantiene el mismo presupuesto. Se echó pues otra vez, como el quién es quién. Un montón de jugadores, se cargan al míster también. Sí, ahí pasó algo raro. Sí, pasó algo raro, se cargan al míster. La verdad que no lo entendíamos mucho. Ya. Pero bueno, al final el director deportivo que había pues decide prescindir de él. Él ha pasado por este canal y lo ha contado. O sea que tenemos la suerte de que quien quiera verlo, José Juan, un Climbers, también ¿sí? ha estado por aquí. Ah, bueno, no lo sabía. Pues ya te lo puedes ver. El gafas. Lo contó. Sí, bueno, pues lo echan. Viene Fernando Estevez, un entrenador totalmente diferente, con unos conceptos totalmente diferentes. Yo me acuerdo el primer día que meto un pase filtrado por dentro, que no, imposible. Era más de jugar paralelas. O sea, los pasillos interiores sí, y el tercer hombre menos, no existía. menos de jugar atrás, Sí. y más de que los jugadores de calidad de arriba jugaran y te movieran el equipo. Quería atrás seguridad y adelante magia. Y fue un año muy bueno en cuanto a resultados. Yo creo que el equipo no estaba pensado para hacer lo que hizo. Estamos casi toda la temporada primeros y el Amorebieta hace una segunda vuelta espectacular. Sí, yo me acuerdo de ese. El Amorebieta, bestia negra del míster, de Fernando Esteve. Y nada, pues ahí a pelear el playoff, que nos toca Celta B, un muy buen Celta, que allí en su estadio nos dan un meneo. ¿Fue en Balaído? Balaídos, nos dan un meneo y salimos vivos. ¿Tuviste algo que ver en eso? O... Mucho. Partidazo del Guille. ¿Cantó un poco la defensa ese día? O... Diego González, un atracas. No, broma, es porque lo tenemos ahí. Sí. Que no, la verdad es que al final los filiales, como tengan el día, sabes que son jugadores hechos para nutrirlos al primer equipo en primera división, en un campo como Balaídos. El balón iba muy rápido. Y pues tuve suerte de ese día estar muy inspirado y hacer varias paradas de mucho mérito. Salimos vivos y claro, luego en el DA cambia la película. Le metimos campo alto, sequito. Nos rodaba aquello. Ya los pases empezaban a ir a la rodilla en vez de al pie, ¿sabes? Y nada, ese partido ganamos 2-0. 2-0, pasamos a eliminatoria, Real Madrid-Castilla de Raúl González Blanco.
primer partido que... O sea, imagino que cuando juega, ¿era final o Semi contra semi. Estaba la alfombra roja ya para el Madrid, imagino. Celta ¿no? B, sí, la verdad que... Bueno, te cuento. Partido de ida allí en el campo del Madrid. En Valdebebas. Sí, en Valdebebas. Buen partido del equipo, muchas ocasiones. Hay un punto de inflexión allí que tenemos un penalti, lo falla el Guaje, lo falla Grimontes y ellos se vienen un poco arriba y Arribas, que estaba haciendo una espectacular temporada, pues nos clava el 1-1 y bueno, de vuelta a Elda pensando que... No, y las sensaciones del equipo eran súper positivas, o sea, no había sido como en Vigo que te sientes superado, que te sientes que te pasan por encima, no. Contra el Castilla nos sentimos superiores, tuvimos muchas ocasiones, dijimos, esto ya veíamos la posibilidad de... Y nada, llegamos allí a Elda, no habíamos perdido un partido en casa en toda la temporada y se te ponen 0-2 ganando. 0-2 ganando. Ahora remontar a los niños. Ahora remontales. O sea, ese partido lo recuerdo como si estás en el... O sea, cuando te metes el segundo, ¿tu cabeza qué piensa? No puede ser. El campo a rebosar, la ciudad súper ilusionada, yo otra vez viéndome ahí en segunda división, no habíamos perdido un partido, digo, ¿qué posibilidades hay? Imposible. ¿Qué posibilidades hay? Recuerdo el partido como una montaña rusa. O sea, 0-1, 0-2, antes del descanso, justo antes del descanso, mete Manu Nieto un golazo de cabeza, 2-1, ¡buah! Estamos ahí, empata Carlos, el central, empata Carlos y digo, ¡buah! Está. Claro, aparte ya el estadio se cae. Empezamos a tener ocasiones, tal. Bueno, prórroga. ¿Quién era el que estaba ya tiesete? ¿Te cambiaron a ti, Diego, o a Carlos? Cambiaron a Carlos, cambiaron al central, sale Pajarero, primera jugada, después de estar dominando tal, un penalti inexistente. Y el árbitro, penalti. Fua, minuto ciento y poco sería, nosotros ya con la hundida, otra vez bajonazo. A ver, todo el mundo estaba mirando a la misma persona, imagino. Sí, al árbitro. Estaba Florentino. No. Y te meten el gol y otra vez un bajón. Ya a la gente le faltaban fuerzas, tal. Se pita al final de la primera parte de la prórroga sufriendo. Porque el penalti, ¿te tiraste hacia el lado o te fue...? ¿Dónde lo tiró? No, lo cambió. Al final nosotros, los entrenadores de porteros, ven mucho los penaltis donde los tira la gente y te dicen, pues la mayoría de los penaltis los tira aquí. En caso de que esté apretado el resultado y tal, los tira aquí. Pero por ejemplo, Carlos, hemos hablado antes de Kameni. Sí. Kameni, él decía que no le hacía caso a nada de esto. Que él era su inspiración, que él... Bueno, yo... no sé tú, ya te pregunto cómo... Yo al final sí que me gusta ver los patrones un poco de los jugadores, me gusta analizarlos, pero sí que es cierto que luego al final ven muchos penaltis, sí. Ya los jugadores no te los tiran siempre para el mismo lado, tienen muchos medios para cambiar las cosas, entonces los jugadores tampoco son tontos. Claro. Ni el portero es tonto, ni los jugadores son tontos. Entonces, la cambia de lado. Y para adentro. Y 2-3 otra vez. Que no hemos perdido un partido en toda la temporada aquí. Tal, la oportunidad de la vida de muchos, tal, otros que no le van a volver a vivir. Y bueno, segunda parte de la prórroga. Un robo de balón adelante, ya casi acabando el partido. Xavi Estasio se la da a Juanto I de Elda, así apodado, y metemos el 3-3. Fue euforia, todos por los aires, todo. Y ellos aún así tienen una de Aranda, la pega desde el centro del campo. Yo la veo muy clara que se va fuera, pero todos mis compañeros después a posteriori me dicen, te cagaste, ¿eh? Y yo, ¿que me cagué? Digo, sí, yo la vi clarísima que se iba fuera. Pues la gente de cagada. O sea, se ve que pasó más cerca de lo que yo esperaba. Sí. Y nada, ascendemos y precioso. La ciudad, quitando la fiesta de ascenso, que fue un poco rara. Un poco rara el bar donde nos metieron, todo. Bueno. Otro ascenso a segunda. Ya iban tres, ¿eh? Ojo, sí, ojo más el de segunda ref a primera ref, más... Ojo, al que iba a cambiar a acabar en el camión, ojo, ¿eh? Sí, de segunda ref a primera ref con el Dense, de primera ref a segunda.
Y ese año encima nos mantenemos. Sí que es cierto que ese año no tengo una participación. Porque tú te quedas en Elda. Me quedo en Elda. Yo te digo, cuando firmo en Elda, firmo 2 más 1 más 1. Vale. Entonces, según se iban consumando ascensos, Claro, eran 2 años. se me iba aumentando los años de contrato. Claro. Me estaba saliendo ya pelo de la barba blancos. Y nada, pues el año segundo. O sea, en el quién es quién de esa temporada no te dieron con la flecha para abajo. Era imposible echarme. Aparte, hago muy buen año, muy querido allí en Elda. Y, joder, que yo me veía con nivel de estar en competición. Bueno, pues otra temporada más, empezamos en segunda. Yo creo que es cierto que con todo lo que llevaba detrás de años de frustración por la situación que te recordaba todo lo que había vivido. Por las situaciones no llegué a rendir como debería. En segunda. En segunda. Estaba un poco presionado, yo me acuerdo que salía un poco con cosas que no me ha pasado en la vida, porque soy un portero muy tranquilo, soy un portero muy sereno, muy seguro. Y sí que es cierto que salía a los partidos como presionado, de no vayas a liarla, no, estás en segunda, no. Y yo creo que eso me pesó mucho. Jugué 12 partidos esa temporada y la verdad fue una temporada rara en portería, pues jugamos 4 porteros. Jugué yo. ¿El míster era el mismo? El míster sí, fue el mismo. El míster... ¿Habló contigo? Sí, habló conmigo cuando hubo el primer cambio y después él lo consideró como que era una rueda. Que los porteros teníamos un nivel muy parecido y que iba a ser una rueda. El día que fallara uno, pues entraba el otro y tal. Y nada, pues jugué yo, jugó Zubiaurre, también la misma cantidad de partidos, jugó 10 partidos. Jugó Aceves, que yo creo que fue el que más jugó 13 o 14. Y luego jugó Mackay. Pero eso es complicado. Eso es muy raro. Porque es muy raro. No dar una estabilidad. Salir con la expectativa de, oye, si la lío, la formo. Claro. Estoy ventilado. Entonces, yo tenía mi presión de años atrás y tal, y encima esa sobrepresión de. Yo creo que no supe asimilar en dónde estaba. O sea, en categoría que estaba, no terminé de creérmelo. Yo para mí, ese año, además me acuerdo que lo dije cuando debuto, en Cartagena, portería cero, un buen partido, una parada muy buena. Digo, para mí esto es un premio. Y ahora, por ejemplo, no lo considero así. Al final es mi trabajo, es mi sueño, es por lo que he estado luchando toda la vida y no lo tenía que considerar como un premio. O sea, ahora lo veo que me lo he ganado. Claro. ¿Sabes? Entonces, es lo que te digo. Iba con esa presión innecesaria y me lastró mucho ese año. ¿Os salváis? Nos salvamos. En Elche. En el campo del vecino. Del vecino. Sí, nos salvamos y bueno, cuando llega verano, yo teniendo un año más de contrato, el director deportivo me contacta, me dicen que habían firmado un portero y que para mí había acabado una etapa que él creía que debía cerrar una etapa en Elda. Y a mí me choca mucho porque era muy querido por la afición, creía que me podía quitar el lastre de encima y dar un buen rendimiento. Y nada, llevaba 3 años allí y no me dieron esa oportunidad como de redimirme. Entonces nada, me hice eso, llegamos a un acuerdo y verano. O sea, por esa parte, después de 3 años, prácticamente con 3 ascensos, has salvado la categoría. Sí. A mí la verdad que esa decisión que toma la dirección deportiva en ese momento me duele y me afecta. O sea, yo el año pasado cuando llego aquí, yo creo que los 4 primeros meses me cuesta las dinámicas de entrenamiento, no me veía contento. Sí, tu cabeza estaba todavía aquí. Claro, o sea, yo venía de ser muy importante tanto en el club como en la ciudad, en Elda, y llego aquí pues, como el que llega nuevo a un club y tiene que volver a caer de pie. O sea, tenía que volver a labrarme lo que había construido en mi club pasado. Entonces, no sé, llegué y estaba como, sí, bueno, entreno, juego. Porque la llamada tú ni te la esperabas, o sea, tú
veías con normalidad seguir la temporada Sí, siguiente. mi intención era acabar el año de contrato que me quedaba y después se vería. Pero bueno, llego de vacaciones y me llama y me dice eso y digo, pues nada. O sea, ni tiene tiempo a hacer pretemporada. Fue antes de- Estuve una semana una Buscaba- semana o dos mientras se negociaban las condiciones. Yo también quería hacer un poco de fuerza con el club y nada, al final me toca salir. Pues, el pan de cada día en los jugadores, somos números, somos decisiones y me toca emprender viaje a Ceuta, sí que es ¿Te cierto. salen más opciones? Sí, me salen más opciones. Es lo que mira, lo que son las decisiones. Tenía Alcoyano, primera red, cobrando más dinero que aquí, que en Ceuta. Porque de segunda, De segunda nada. Al final segunda es un mercado muy complicado. Si no has jugado apenas no... son números. Son números. Y es una liga muy competitiva y al final los clubs buscan lo mejor para ellos. Es entendible. Con 10 partidos y tener una media de 2 goles encajados por partido. Era imposible entrar en ningún equipo de segunda división. Y bueno, me sale la opción de Alcoy. Me pillaba al lado de Elda. Mi mujer estaba trabajando allí en un estudio de arquitectura y tal. O sea, habría sido lo más cómodo para nosotros firmar en el Alcoyano. Te pintan el proyecto, te dicen que están llevando buenos jugadores, que era cierto. Y me llama JJ. Me llama JJ y digo, bueno, me voy con JJ, que al final sé cómo funciona, sé el estilo de fútbol que tiene confianza en mí, yo tengo confianza en él. Y decido por menos dinero. Ceuta que venía de salvarse el año de antes. No, se mete ¿No? en playoff. Se mete en playoff. ¿El año de antes se mete en playoff? El año de antes de que yo venga, Se mete en playoff. se El mete año en de antes playoff, el que se salva. lo El elimina que se salva, creo, ¿no? sí, El de año de antes, sí, el que se lo salva. elimina el Nastic. Vale. JJ viene el año que se salvan, que hacen una segunda vuelta Espectacular, estratosférica. exacto, ese, creía que era. Al siguiente año hacen playoff. Vale. Y el Y año que pasado, es cuando llego yo, contacta contigo. ascendemos. Tengo, no sé, el equipo, Y el año el vuela, ¿no? equipo que quiera ascender a segunda división que me llame. Ya, no, lo tengo claro. O sea, si mañana monto un equipo, yo sé que tengo que Se llamar. negociarán las condiciones, pero Aquí tengo. pero que a la larga les vendrá bien. Desde luego. O sea, si alguien supiera quién está por aquí, está Diego. Lo hemos dicho antes, son 6 ascensos lo que tenía entre los dos, ¿no? 6. Joder. A segunda división, al fútbol profesional. Yo tengo un póker. Bueno, y como el año, ¿qué tal ese ascenso en general? El año bien, ¿no? Como Sí, JJ. el año muy bien. Pero volviendo a lo de antes, el Alcoyano desciende. Joder. Desciende. A mí el Alcoyano me daba más dinero que el Ceuta. Y yo decido irme al Ceuta. Esta vez, en vez de mirando por lo económico, Esa es la madurez de la que estaba hablando exacto, antes. mirando por lo económico, también porque ya tenía un colchón y me lo podía permitir. Aparte con la rescisión de Elda y todo eso, pues yo podía continuar mi vida tranquilamente. Y vengo a Ceuta y en Ceuta... Pero es el olfato de Eso es. la experiencia de decir, oye, no sé olfato o que tengo suerte para esas cosas. Puede ser que tenga la suerte esta de... A ver, es raro ascender 4 veces, no sé, Josán en el del Elche también tiene un montón de ascensos y... Pero 4 ya está, bueno, está a punto el quinto, o sea, Sí, por eso. Repaucar ha estado a punto. Sí. Y vengo a un Ceuta que es cierto que cuando llego le faltan muchas cosas. Ahora mismo el club ha crecido una barbaridad en cuanto a medios, en cuanto a personal, estadio... Imagino que la liga también te lo exige. un Exacto. poco. Sí, pero el año pasado ya, joder, es un club muy familiar, está muy por la labor de ayudar a los chavales y te lo ponen todo muy fácil. Es un poco el choque de tú estar en la península y poder moverte por donde quieras a estar aquí y yo salgo a dar un paseo y me encuentro todos los días con 5 o 6 compañeros. Es una ciudad pequeñita, nos movemos todos en un círculo muy estrecho y es un poco choque respecto a jugar en otro lado. Porque al final es que parece que está en otro mundo, literalmente. Está en otro continente. Estás en África, pero estás en España. Exactamente, pero bueno, hablo a nivel de desplazamiento, sí tiene que ser un poco complicado esa
Bueno, los desplazamientos Claro. son un caos para nosotros. O sea, estás obligado a coger ferry, después autobús hasta los aeropuertos que toque, o Sevilla o Málaga. A ver, porque para la gente que no lo sepa, que no hay aeropuerto aquí en Ceuta. No hay aeropuerto. Tenemos el ferry, conectamos con la península y nada, hablando de la temporada pasada, pues eso, pasó una cosa rara en portería y es que nos fuimos alternando. O sea, jugábamos 2 partidos cada uno. ¿Quién era el compañero? Pedro López, Pedro. mi antiguo verdugo en el Deportivo de La Coruña. Y muy buena relación con él, la verdad, un fenómeno. Saludos desde Climbers. Que nada, nos vamos alternando la portería. El equipo, la verdad es que le cuesta empezar y hubo dudas, jugadores que salen en Navidad, jugadores que llegan y te dan ese plus de calidad. Y yo creo que estuvimos 24 partidos sin perder. 24. Y ya pierdes el último partido, pues has ascendido. Ascendimos 3 jornadas antes y el último partido te toca en Ibiza. Me acuerdo que estaba ahí. La Antequera estuvo ahí durante el año también. El Antequera empezó muy fuerte, una primera vuelta muy fuerte y después sí que es cierto que se deshinchó. Sí. Mérida entró ahí en la pelea también, entró en playoffs, estuvo ahí con la Real. Y peleando. One More. Sí, otro ascenso más para la ¿Lo cartera. has dicho? Joder. Sí. O sea, los presidentes en prima, me imagino, y ahí no. Tampoco te creas que se prima tanto. No se prima tanto. Bueno, en Ceuta no nos podemos quejar, la verdad, de lo que ha sido, pero sí que es cierto que en otros lados no ha sido. A ver, tampoco te voy a hacer la de broncano de en cuál ha sido más. Pero... Ha sido mucho menos seguramente de lo que la gente se piense. Pero, oye, que marcarte el cuarto ya sí te debería decir, oye, ya me tengo que asentar. Sí. O sea, para mí este Pero año... bueno, tenías con la lesión aprendida de Elda, ¿no? Yo firmé 1 + 1. Aquí, en caso de ascenso, me quedaba. Pero digo, a nivel mental. A la nivel mental, lección sí. de... Yo creo que soy un jugador diferente. Ahora este año. Soy un jugador totalmente diferente al Guille de segunda división de Elda. Sí. Tengo mucha más confianza, veo los partidos como si fuera un día más. No salgo con presión, no soy una persona seria. Si te pones a ver los partidos me vas a ver riéndome en muchas ocasiones o haciendo alguna broma a algún compañero mientras estamos jugando. Y nada, si al final luego son resultados, es saber competir, estar concentrado cuando tienes que estar concentrado y bueno, tener el año como yo creo que estoy teniendo. 32 puntos, 32 puntos. Volvemos ahora al inicio. Sí. Buenas actuaciones, estoy muy contento en lo personal. Un equipo que después de los 3 primeros partidos parecía que estábamos descendidos y ahora, mira, hasta hace una jornada estábamos en playoff. Se le mira ya el ojo a todos los equipos, no, salvo, es lo que te digo, salvo las 3 primeras jornadas que sí que es cierto que fuimos muy inferiores a Valladolid y Racing en este caso, pues Sporting sí que estuvimos más de tú a tú. Salvo esos partidos, hemos competido a todos los equipos, tanto los partidos que hemos ganado como los que hemos empatado y como los que hemos perdido. O sea, yo creo que también el equipo era un equipo con poca experiencia en la categoría, de muchos jugadores. Tenían igual lo que me pasó a mí en Elda, ese esa lastre, carga, ese peso de decir, ese peaje de... hostia, hemos llegado a segunda división, ¿y ahora qué? Claro. ¿Y ahora qué? Y bueno, cuando el equipo se quitó el lastre empezaron los resultados, empezó a tener confianza la gente y hasta lo que estamos consiguiendo. A nivel humano imagino que eso aporta mucho, ¿no? El vestuario. El vestuario es la leche. Es muy buen vestuario, muy buenas personas los compañeros y es difícil encontrarse grupos humanos así. Me imagino que en segunda, o sea, ponerse en la meta de los 50 puntos, donde todo el mundo habla de los 50 puntos para esa permanencia, ¿no? Sí, a ver, al final tenemos que ser claros, tenemos que ser sinceros y somos un recién ascendido. O sea, lo primero que tenemos que hacer es mantener la categoría, asentar al equipo en el fútbol profesional y que luego vayan llegando las cosas. ¿Qué le diría al Guille de hace 7 u 8 años?
bueno, nada, que siga trabajando con la misma humildad que le caracteriza, con la misma sonrisa en la cara durante todos los entrenamientos. Pero bueno, hay algún día que el míster me echa la bronca y me mosqueo, pero bueno, que nada, que siga con la misma actitud, que siga trabajando, que luche por sus sueños y que todavía me queda mucha guerra que dar. ¿Qué siente un portero a nivel profesional y en el día a día cuando tiene que verlo todo y la responsabilidad? Porque falla un delantero y se olvida la ocasión, pero como fallas tú... Sí, sí es cierto que al final los errores de los porteros al final son muy visibles y marcan mucho los resultados de los partidos. ¿Te lo tomas muy a pecho un error tuyo, por ejemplo? No, la verdad que no. Sí que es cierto que durante el partido no le suelo dar vueltas, pues si no es... Por ejemplo, mira, el otro día, tiene la acción del penalti, Sí. le da mucha... No se ve que le dé mucha vuelta. En ningún momento pensé en que había hecho el penalti y nos habían metido gol por el penalti. Al revés, lo que seguía pensando es en evitar que te metan más. Claro. O sea, tú al final eres profesional, tienes que hacer tu partido, tienes si tienes 100 acciones, tienes que intentar hacerlas 100 bien. Y bueno, pues fueron 99 buenas y si te quedas con esa acción, al final sales frito de la cabeza. También el fútbol es muy psicológico, depende mucho de cómo te tomes las cosas, de cómo lleves la cabeza. Muy importante la psicología en el mundo del fútbol. La importancia sobre todo del paso a segunda, lo imagino que es pregunta típica, pero se nota, ¿no? Sí, se nota mucho el ritmo, velocidad de juego, estadios, la gente piensa mucho más rápido, ya los tiros te los colocan como tengan tiempo y espacio, te los colocan donde quieren. Al final es una categoría muy dinámica, muy igualada y que es muy bonita de vivir. Y a nivel de Ceuta Club, ¿cómo lo ves todo? A nivel de... Pues Los deportivos lo estamos viendo, pero sí. bueno, a nivel... La liga, institucionalmente, el crecimiento tú lo has vivido de primera. ¿Cómo se está adaptando Ceuta al mundo profesional? Pues para empezar han hecho han reformado el estadio en tiempo récord. O sea, la ciudad tenía muchas ganas de vivir esto y se han puesto las pilas para que pueda ser. ¿Vale? Y en cuanto a instalaciones y todo eso, también yo creo que nos han dado un plus. O sea, está trabajando el club con Royal Bear para el tema de los campos. Ahora tenemos el campo de entrenamiento con tapete, el estadio es tapete. Nos han cambiado todos los vestuarios del estadio. O sea, ya podemos decir que somos un club profesional. Tenemos un gimnasio perfectamente preparado. Buenos profesionales trabajando de la mano del míster y nada, solo queda que el club siga pensando y siendo tan cercano con los jugadores y yo creo que es un buen sitio para tirar para arriba. Imagino que la influencia de Guille en el vestuario también hace que todo sea un poquito más alegre, ¿no? A ver, yo la verdad que me gustan las bromas, aquí me vas a ver un poco más serio, un poco más correcto de lo habitual. Te he visto bien. No, sí. No deja de ser un podcast, un poco contar más aburrido que lo que realmente claro. es Guille, Sí. ¿sabes? Bueno, Así que nada. la última ya, estamos en el mundo de redes, voy a ser con Guille Vallejo el jugador perfecto, ¿vale? Como está ahora de moda. Tú sabes que yo no veo fútbol, ¿no? Bueno, pero de tus compañeros has tenido compañeros, sí, lo habrás visto jugar. Sí. No, Vale. no de futbolista de ahora, sino ni... O sea, de futbolista perfecto con los que he jugado. Con compañeros, exacto, o sea, ahí va. ¿Vale? Cabeza, a nivel de inteligencia. Rubén Díez. Me gusta mucho Rubén, ¿eh? Le tengo buena estima. Rubén Díez. Es muy rápido de cabeza, y luego aparte de ser buen futbolista con balón en pie y eso, es muy listo a la hora tú vas a filtrar un pase y siempre está ahí para meter el piececito y luego, claro, me viene el míster y la bronca para mí, ¿sabes? El más atrevido peinado así, que cambie, que diga siempre, los futbolistas son muy atrevidos para eso. Yo creo que no me he topado con ninguno. Ninguno... Algún pelocho, no sé si me he topado con algún pelocho.
No sé. Ahora mismo pues, te voy a decir jugador de la plantilla, Venga, vale. Conrad. Vale. Un poco para que la gente, si no lo conoce, actor secundario Bob. Un poquito de ese estilo. Bueno, Manu Nieto también tiene su... Manu Nieto Manu valiente, Nieto tiene Manu Nieto sus es taritas con el valiente, pelo. sí. Pero bueno, al final va dentro de su personalidad. ¿La zurda de quién? La zurda... No me diga el que tengo aquí al lado, por No, favor. imposible, tiene un ladrillo. Alex Martínez. Alex Martínez tenía una zurda espectacular. ¿De golpeo? Martínez, sí, golpeo. Jugó en el Betis, ha estado en élite, ha tenido muy mala suerte porque ha tenido muchas lesiones ese chico, pero zurdita espectacular. Diestra. Julio Álvarez. Julio Álvarez me parece te ponía los corners donde quería, las faltas donde quería, eso era un espectáculo. ¿Nivel pulmón? Nivel pulmón. Pues te diría... Sergio Ortuño, un todocaminos. Sus 14 kilómetros se los hace. ¿Velocidad? Velocidad punta. Alguno... Seguro que alguno te cae porque rápido... Sí. Ahora... Carlos Hernández. No. Te va a matar si lo escuchas. Ya. No, le pasaré el clip. No es tan lento, ¿eh? No. Es más dinosaurio que rápido, pero no, lo importante es que llegue. No es Lo nada importante lento. es que llegue. No es nada lento, Carlos. Tío, soy muy malo para estas cosas, pero te diría que algún negrito. Bueno, ya, tío de compañero de vestuario que diga, ostras, con este tío me entregaría en cualquier vestuario que de corazón. Alguien... Tengo varios compañeros con los que me llevo muy bien. Cookie Salazar, Rubén. Me miran por ahí, no sé, quieren que diga su nombre. Bueno. Si ya no me nombras en esta. Bueno, me acabo de acordar de Diego. Diego González también es buen chaval, ¿sabes? Bueno, y ya esta sí la digo siempre, porque bueno, al final soy Climbers, tú mejor que nadie, o sea, la historia es guapísima. Para el que no sepa inglés, escaladores. Yo es que estoy exacto, aprendiendo inglés, exacto. me estoy culturizando. Escaladores, y bueno, pues 3 nominados, que digo siempre, que se quiere, que diga, merece la pena una charla con ellos y te la va a pasar bien, porque tienen toda trayectoria o su historia puede resultar cuanto menos curiosa. Sí, bueno, yo creo que igual Iván González está ahora en el Toledo, creo. Un jugador muy inteligente, fue el capitán de la Cultu, también tiene muchas experiencias. Se fue a la India. Guay. Sí, sería un jugador Un buen para... climbers. Sí, pues ha estado en el barro y ha llegado arriba. Tony Villa, aparte te vas a reír mucho con él. Te vas a reír mucho con la raspilla. Y venga, para que no me llore, Diego. Ya está, ya ha pasado por aquí, ya ha pasado. Sí, ha pasado. No lo he visto. No lo he visto. Pues, no sé, Cookie puede tener una historia también chula. Cookie ha estado en Córdoba también. Sí, cómo llegó en patera de... No. Bueno, Cookie yo creo que puede tener una buena historia también que contar. Ha sido internacional, categorías inferiores. Tuvo para elegir ir con Uruguay, ir con España. Tiene que ser Buen perfil. Buen perfil, sí. Encantadísimo. Y si yo creo que con otros 32 estamos hablando que hay playoff. A ver, ojalá y... Pero bueno, con los 50 y la permanencia... Primero es lo que tengo que mirar, los Ahí está. 50 puntos y después a soñar. Bueno, que lo habéis currado. A seguir. Bueno. A seguir. Hasta luego.